Muchas gracias Adriana por tus palabras y lo primero presentar mis excusas por no poder estar ahí con vosotros y con vosotras, porque parece que Murphy trabaja todos los días y esta mañana lo he intentado, he llegado a la estación de Atocha, pero me ha sido imposible. La verdad es que me gustaría estar ahí para, no sé, porque soy un defensor claro de las reuniones presenciales. Me parece esto una herramienta estupenda, pero la odio un poquito porque creo que mirarnos a los ojos y hablar del corazón es mucho mejor y mucho más fácil. La verdad que, bueno, para mí estos debates siempre me parecen muy interesantes, y sobre todo más en los tiempos que vivimos. Quizá para muchos pensarán que es una contradicción que un militar hable de antimilitarismo y hable de pacifismo, pero para mí es lo lógico y lo consecuente, porque cuando hablamos de antimilitarismo estamos hablando de ir en contra del militarismo. Ir en contra del militarismo es poner lo militar como primordial en la política exterior, en el gobierno de un país, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos y eso es que quizá lo que tendríamos que evitar. Y que un militar sea pacifista me parece lo más consecuente también, porque si alguien conoce los horrores de la guerra, tiene que estar evidentemente en contra de ella. Y evidentemente, igual que nadie entiende que un bombero sea pirómano o que a un médico le guste lo primero operar, lo primero que le gusta es prevenir las enfermedades. A un bombero lo primero que le gusta es prevenir el fuego. A un militar lo primero que le tiene que gustar es evitar la guerra. Y la guerra es la última solución cuando ha fracasado todo, cuando ha fracasado la diplomacia, cuando ha fracasado la política, y no hay derecho a hablar de guerras justas, de guerras injustas. Todas las guerras son injustificables. Y eso lo estamos viendo en estos momentos y mucho más todavía cuando ahora estamos hablando de que la solución para muchos de estos problemas es, hoy para incrementar la seguridad, es incrementar el gasto en armamento. Esto es lo primero que a mí siempre trato de debatir. Siempre me gustaría hablar, como se ha hablado muchas veces, se hablaba de que existía un Ministerio de la Guerra, luego el eufemismo pasó a hablar de un Ministerio de la Defensa y ojalá un día se hable solo del Ministerio de la Paz, porque la paz hay que construirla y hay que invertir en ella también. Hay que invertir dinero en la paz y hay que invertir dinero en seguridad. Pero cuando invertimos dinero en seguridad, hay que entender primero qué es lo que se entiende por seguridad. La seguridad no se consigue incrementando el gasto en armamento, la seguridad se invierte gastando en lo que entendemos todos por lo que es seguridad humana, por seguridad económica, por la seguridad de la vivienda. Y eso es fundamental y esa es la manera fundamental de iniciar el debate en la seguridad. Y una vez que estemos de acuerdo o eh, debatamos qué es la seguridad, entonces es cuando hablaremos de cómo se financia esa seguridad. Y ahí nos vamos siempre a la ley presupuestaria, que es la ley más importante y que es un ejercicio, de mi punto de vista, de suma cero. Cuando gastamos en algo, dejamos de gastar en otras cosas. Cuando gastamos en armamento, como creemos que es la manera de aumentar la seguridad, estamos dejando de gastar en otras cosas. Y eso yo creo que es un debate que tiene que estar abierto a la sociedad y abierto a la ciudadanía. Igual que debatimos y en las tertulias, todo el mundo es capaz de hablar por no sacar el último tema, es capaz de hablar de seguridad, es capaz de hablar de sanidad, es capaz de hablar de educación. ¿Por qué no debatimos sobre seguridad y cómo hay que mantener esa seguridad? Y ese debate es un debate que ha estado siempre escondido, ha sido oculto y ha sido opaco. Y se ha dejado siempre en manos de los expertos. Y para mí ese es el principal delito que existe en la actualidad. Cuando surge el tema de gastar 800.000 euros por parte de la Unión Europea, 40.000 euros por parte del Gobierno de España, ese debate es un debate que está escondido. Fijaros que cuando hablamos de gasto en armamento, lo que se ha gastado en Europa, en el mundo, en el último año, han sido 2,4 billones de dólares, que son 2,4 millones de dólares, que es la misma cantidad que la ONU considera que es necesaria para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, para que los pueblos en desarrollo tengan una sanidad, tengan una educación y tengan una vivienda. Fijaros la locura que significa eso y fijaros que utilizar esta cifra parece que es utilizarla de una manera demagógica, pero son cifras reales. De la misma manera que en Europa se han gastado, los países de la Unión Europea han gastado en el último año 326.000 millones de euros, que es 4 veces el presupuesto de Rusia
que se supone que es la gran amenaza a la Unión Europea. Y en España, en los presupuestos iniciales de defensa se presupuestaron 12.000 millones de euros. El Tribunal de Cuentas dice que después son 15.000. Después el gobierno ha dicho que son 18.000 y ahora se han incrementado hasta 33.000. Y hay alguien que dice que son 44.000. ¿En qué quedamos? ¿En qué cifras se están gastando? Son cifras opacas que ahora se tratan de sacar y de sacar a la luz, pero van a ir siempre en detrimento de otro tipo de gasto. Evidentemente, se ha demostrado históricamente que incrementando el gasto en armamento no aumenta la seguridad. Y eso lo hemos visto en los últimos años. Si hemos visto que en este caso se han incrementado por el hecho de que haya una amenaza a Europa, la amenaza de Putin, la amenaza de Rusia. Fijaros lo que ha ocurrido en estos 3 años. Fijaros lo que ha ocurrido en estos 3 años cuando alguien apostaba por otro tipo de solución y lo que va a ocurrir 3 años después. La invasión de Rusia se inició el 24 de febrero de 2022. En diciembre de 2021, hubo intercambio de documentos entre los países que en teoría estaban en litigio. Y esos intercambios de documentos fueron entre la OTAN y Rusia y entre Estados Unidos y Rusia. Nadie pensaba, estos dos países, estas dos organizaciones, nadie pensaba en Ucrania. En esos documentos que se intercambiaron decía que había un 90% de puntos en los que estaban de acuerdo. Ahí se produjo la invasión rusa, un error claramente de Putin por utilizar la invasión como método de solucionar los conflictos, y un mes después se inició unos acuerdos en Estambul en los que participaron los turcos, Rusia y Ucrania, en lo que estuvieron de acuerdo en que Rusia volvería a sus posiciones iniciales siempre que Ucrania no entrara en la OTAN. Era una posibilidad de acuerdo que luego nos fijamos lo que ha ocurrido 3 años después, que era una posibilidad de acuerdo realista, pero alguien dijo que no, que eso no podía ser, y empezaron ya los debates y a instalarse los relatos de que la guerra iba a ser larga y que la guerra se iba a cronificar. Se iba a cronificar tanto que se empezó diciendo que únicamente se iba a utilizar armamento defensivo. ¿Os acordáis que únicamente decían, no, solo enviaremos chalecos, cascos, ambulancias? Luego empezó el debate de que si eran misiles de corto alcance, luego que si eran misiles de mayor alcance, luego que si los Leopard, luego que si los F-16, así, 3 años. ¿Qué ha ocurrido 3 años después? Después de centenares de miles de muertos, que estamos cerca, nos dicen los que instalan el relato, de que se llegue a un acuerdo en el que hay que reconocer a Crimea, hay que reconocer las tierras que ha ocupado Rusia, y que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Fijaros la diferencia con 3 años después, miles de muertos de alguien que no participó en las negociaciones iniciales y que no está participando en las negociaciones finales. Así es como se solucionan los conflictos cuando alguien está defendiendo unos determinados intereses. ¿Qué intereses hay? ¿Quién ha ganado en este tipo de conflicto? Pues fijaros lo que ha cambiado la situación. La situación ha cambiado. Decía un lord británico que el Reino Unido no tenía ni enemigos eternos ni amigos eternos. Lo que sí que tenía eran intereses eternos. Y los intereses han sido que ha cambiado el mercado de la energía a favor de Estados Unidos, que ha pasado del gas barato, ha pasado al gas natural licuado que viene del fracking y ha obtenido rendimiento para este tipo de gas. Ha incrementado los presupuestos de todos los países europeos con la condición de que compren en su tienda, en la tienda americana, porque el 60% de los presupuestos europeos se gastan en Estados Unidos. Y ha conseguido que el cambio de la orientación de todo el mercado, que fundamentalmente el conflicto está estableciendo Estados Unidos y China, se haya dividido hacia esa zona. Evidentemente hay unos intereses permanentes y ha debilitado completamente a la Unión Europea. La Unión Europea, que surge tras la Segunda Guerra Mundial con un tipo de valores por una lucha por la paz, se ha convertido, desgraciadamente, en que ahora da un poco de vergüenza que los líderes europeos estén discutiendo sobre cómo
va a ser el plan de rearme, de cómo se va a financiar el plan de rearme y sobre instalar el relato de quién es la amenaza. Si es Rusia, si es China o si, como dicen algunos, ya es también Estados Unidos. Evidentemente ha perdido totalmente el norte en lo que en teoría eran esos valores iniciales. Todo esto viene de una filosofía que tras la caída del muro de Berlín se empezó a hablar de que ya que no había que gastar en armamento, había que utilizar lo que se llamaba los dividendos de paz. Los dividendos de paz era lo que se utilizaba en armamento, se iba a utilizar en gastos sociales. Se empezó a instalar otro tipo de conceptos, como era el de la seguridad compartida. La seguridad compartida era mi seguridad es tu seguridad y la mía es la tuya. Es decir, vamos a establecer unas zonas de no enfrentamiento y tu seguridad y la mía van a estar compartidas. Esto lo implantó el líder, el premier sueco Olof Palme y desgraciadamente le costó la vida. De eso hemos pasado ahora a que hay que incrementar el gasto en armamento y que la amenaza es, por así decirlo, multilateral. Evidentemente, estos son pasos atrás que, como decía antes, hay que invertir también y hay que evitar que el hablar de paz se considere como una cosa buenista, como es algo utópico. No es nada utópico, porque lo utópico es lo que hay que perseguir y eso necesita, desde mi punto de vista, como ocurrió cuando cayó el muro de Berlín, como ocurrió con el caso de la guerra de Irak, con la movilización de la sociedad. Evidentemente los políticos no se mueven si no tienen una presión de la sociedad. Esa movilización, la que hubo en Alemania, que surgieron los verdes contra la instalación de los misiles Pershing, la que ocurrió contra la guerra de Irak, es la que hace cambiar la política. Y eso es lo que hace falta ahora. Hace falta que la sociedad se movilice contra esta locura, desde mi punto de vista, que es gastar más en armamento y gastar menos en lo que la gente quiere. La gente quiere seguridad, claro que quiere seguridad. Esa seguridad humana que es la seguridad económica, la seguridad diplomática, la solidaridad entre los pueblos. Y eso sí que se puede conseguir con presión ciudadana. Evidentemente no es difícil. Están instalando un tipo de relatos que, como veis, en la toma de posesión del presidente Trump, quien estaba en la segunda fila no eran los miembros de su gobierno, eran los líderes de esta tecnología, los líderes tecnológicos, Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg, toda esta gente que evidentemente está instalando un relato en el que parece que están imponiendo lo que quieren. Y el conflicto es un conflicto hegemónico entre Estados Unidos y China, es una lucha que es más por la lucha por los datos que lucha con bayonetas y esa la estamos viendo en la guerra que se está planteando ahora por la guerra de los aranceles. Evidentemente yo creo que este es un debate que tiene que estar abierta a la sociedad, que es quien decide. Y si no, eso es lo que nos va a costar muchas vidas y sobre todo mucho sufrimiento. Este tipo de análisis, que evidentemente parece que es fácil hacerlo a posteriori, ha habido personas y políticos valientes que lo dijeron desde el principio, que no, por un mayor gasto en armamento, se consigue lo que parece evidente. Y a las pruebas nos remitimos con lo que está ocurriendo en Ucrania, por no decir, por no añadir lo que está ocurriendo con el genocidio de China, que están consiguiendo que la sociedad esté anestesiada y que no se mueva como una reacción a este conflicto.